Sí, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6, conformado por el ingeniero Joan Malaver y mi persona, John Navarro. Nosotros vamos a estar hablando de medidores multifásicos. Tenemos el contenido de la presentación con una breve introducción, limitaciones, principio operativo y teoría de medición para los medidores multifásicos. Para poder caracterizar los flujos de petróleo, gas y agua a través de la tubería, se debe entender el flujo multifásico, así como identificar las propiedades físicas y químicas. El cálculo básico cuando se trata de flujo multifásico es determinar las fracciones de líquido y gas presentes a las condiciones de operación requeridas. Medir una corriente de flujo multifásico sin la necesidad de separar las fases se ha convertido en una prioridad para los operadores en los campos petrolíferos a nivel global, ya que es posible realizarla sin necesidad que el fluido haya sido procesado, por lo que el uso de medidores multifásicos puede conllevar ahorros significativos los costos para instalaciones iniciales. Sin embargo, debido al incremento en la incertidumbre de la medición, se debe realizar un análisis de costo-beneficio sobre la expectativa de vida del proyecto para justificar su aplicación. Los medidores multifásicos pueden proporcionar un monitoreo continuo de la producción del pozo y por lo tanto una mejor explotación del yacimiento. A pesar de ello, esta tecnología es compleja y tiene sus limitaciones, por lo tanto se debe tener cuidado al planear instalaciones equipadas con varios medidores de este tipo. Los medidores multifásicos son una combinación de varios medidores, sensores e instrumentación que permiten inferir las proporciones de las fases presentes en la mezcla. Por lo tanto, la selección del medidor dependerá de las características del flujo durante la vida productiva del proyecto. En este esquemático podemos ver la configuración convencional para la prueba de pozos, donde se tiene en la parte superior, en las líneas cementadas, un separador trifásico de prueba, que es la forma convencional de hacer las estimaciones por cada fluido, gas, agua y petróleo. En cada una de estas corrientes tenemos un medidor que permite determinar el caudal de cada una de estas corrientes. Posteriormente, en esta diapositiva tenemos la integración de ambas tecnologías. En la parte superior, en la línea segmentada, tenemos el manifold o múltiple 1 que fluye directamente hacia el separador trifásico de prueba. En el múltiple o manifold 2 tenemos el medidor multifásico, que como podemos apreciar se incluyó con una línea que permite la desviación del fluido tanto al separador de prueba como al separador trifásico de producción. En esta diapositiva podemos ver un esquemático con la aplicación solamente del medidor multifásico en la parte superior, en la línea segmentada, donde es encargado de monitorear el flujo proveniente de 3 pozos productores. Posteriormente, a ser medidos, este fluido va hacia la corriente del separador trifásico de producción. En este esquemático podemos ver la configuración de 3 medidores multifásicos en diferentes áreas, alineados hacia un múltiple de producción principal, que a su vez cuenta o tiene configurado un medidor multifásico para totalizar y de esta forma cotejar el volumen medido individualmente por cada uno de estos medidores. Posteriormente, el flujo de igual forma va al separador trifásico de producción. Y por último, podemos ver la configuración por macolla con medidores multifásicos en cada una de ellas. Van un múltiple de producción general con un medidor multifásico para de igual forma cotejar y totalizar la producción de estas macollas. Y aguas abajo tenemos el separador de producción en la estación de flujo. Posteriormente vamos a hablar de las limitaciones del medidor multifásico. Como primera limitación, podemos decir que la tecnología de medición multifásica genera mucha incertidumbre. La razón principal de esto, comparada con la de un medidor de flujo de una sola fase, es que estos miden fluidos sin procesar y más complejos de los que miden aquellos de una sola fase. Una segunda limitante del medidor multifásico es extraer muestras representativas. Esto quiere decir que como el fluido está presente en las 3 fases dentro del medidor, no permite, a diferencia del separador
de prueba extraer muestras de cada una de las corrientes, bien sea gas, petróleo o agua. Una tercera limitante sería que su mantenimiento demanda de un personal muy capacitado. El cuarto y último limitación que consideramos es que el desempeño se ve afectado cuando las propiedades de los fluidos varían. Normalmente, para evitar este mal desempeño, se toman muestras en campo para conocer la variación en las propiedades de los fluidos y el impacto en las condiciones de operación del medidor. Continuando con la exposición, vamos a hablar del principio operativo y teoría de medición. Antes de tratar de medir un fluido multifásico, debemos entender un poco de la terminología del flujo multifásico. Cuando se tienen dos fases, en forma simultánea las fases se distribuyen en una variedad de régimen de flujo. Las configuraciones del régimen de flujo se ven afectadas por la velocidad del gas y del líquido, el diámetro de la tubería y las propiedades del fluido. Estos efectos resultan en una variedad de patrones tanto en tubería horizontal y tubería vertical. Es importante tener presente que aunque los flujos permanezcan constantes, la distribución de los líquidos y gas tanto en la sección transversal como longitudinal de la tubería son variables con el tiempo. A esta distribución relativa de una fase con respecto a la otra, que constituye un tipo de flujo definido, se le llama patrón de flujo. Aquí en la figura 6 podemos ver los patrones de flujo en una tubería horizontal, donde existe el tipo de burbuja, tipo tapón, donde la fracción de volumen de gas es menor. Contamos con los estratificados, baches, y también podemos observar los anulares, ondulados y tipo niebla. En la figura número 7 se muestran los patrones de flujo en tuberías verticales. En la figura número 8 podemos ver la división de régimen de flujo de los hidrocarburos. Se encuentran divididos en tres zonas: segregado, intermitente y distribuido. En la producción de hidrocarburos, los más frecuentes es encontrarse con los intermitentes. Dentro de los segregados podemos ver que se encuentran los estratificados y ondulados, el intermitente anular, bache y tipo tapón, y los distribuidos, burbuja y niebla. Un método simple para estimar el flujo volumétrico para cada fase es establecer la distribución de cada fase, asumiendo que cada fase está ocupado en una fracción de la superficie total de la sección transversal en cualquier instante, y viene determinado por la siguiente relación: fracción de petróleo es igual al área ocupada por el petróleo entre el área total. La fracción de agua es el área ocupada por el agua entre el área total, y la fracción de gas es el área ocupada por el gas entre el área total. Esta sumatoria de las fracciones debe dar igual a 1. El flujo volumétrico de cada fase y el total de la mezcla se determina con las siguientes ecuaciones. Flujo volumétrico para el petróleo es igual al área total por la fracción de petróleo por la velocidad de petróleo. El flujo de agua es igual al área por la fracción del agua por la velocidad superficial del agua, y el flujo de gas es igual al área total de la tubería por la fracción de gas por la velocidad superficial del gas. Aquí podemos ver, donde BO, BW y BG son las variables superficiales de petróleo, agua y gas en la mezcla. La tarea de cualquier medidor multifásico es estimar las fracciones de volumen y de velocidad de fases individuales en ecuaciones anteriores. En la computadora de estos instrumentos se configuran algunas funciones para determinar densidad, velocidad y composición de la mezcla. Se miden las presiones, la temperatura, y aplicando un modelo de flujo que le permite al computador determinar los volúmenes de cada fase. Continuando con el principio operativo y teoría de medición, estaremos hablando de las principales tecnologías utilizadas para la medición de flujo multifásico. En la siguiente tabla mencionaremos algunos medidores de acuerdo a su tecnología. En primer lugar tenemos el medidor de correlación cruzada. Posteriormente hablaremos del medidor tubo Pitot. Siguiendo hablaremos del medidor tipo Venturi. En cuarto lugar tenemos el cono en B.
En quinto lugar tenemos el medidor tipo Vortex o flujo en vórtice. Luego tenemos el medidor tipo Coriolis y por último tenemos el medidor de desplazamiento positivo. La correlación cruzada es una técnica para determinar la velocidad del flujo en la tubería, midiendo las fluctuaciones temporales en la transmisión de dos haces ultrasónicos espaciados axialmente. Se basa en la suposición de que las fluctuaciones en las señales son causadas por burbujas de gas y remolinos turbulentos que viajan por la tubería a la misma velocidad que el fluido. Por lo tanto, la señal en el sensor aguas abajo en el tiempo t está relacionada con la señal en el sensor aguas arriba registrada en un momento anterior, donde t sub m es el tiempo que tarda el fluido en recorrer la distancia L entre los dos haces. El objetivo es calcular el tiempo medio y por tanto la velocidad, que viene dada por la siguiente ecuación: longitud entre tiempo medio. En la siguiente diapositiva se ejemplifica un medidor de correlación cruzada. Podemos ver una tubería con un flujo multifásico donde en la parte superior se colocan dos transmisores que emiten unas ondas y en la parte inferior se colocan dos transmisores que reciben estas ondas. En este caso se emiten ondas no moduladas y ondas moduladas para hacer el cálculo del tiempo medio a través de la correlación cruzada. En la parte superior derecha podemos ver una gráfica en función del tiempo y Rx sub y, donde se aprecia el cálculo del tiempo medio. El procedimiento matemático utilizado para determinar el tiempo medio de tránsito del fluido entre los dos haces acústicos T sub m consiste en calcular la función de correlación cruzada para las dos señales. Si y en función del tiempo es la señal descendente en el tiempo t y x la señal ascendente en un tiempo anterior, entonces la función de correlación cruzada se expresa mediante la siguiente ecuación: Rx sub y es igual a la integral definida desde 0 hasta el tiempo de medición de las dos señales x y y respectivamente. Esta integral tiene un valor máximo de cuando t es igual al tiempo medio. El procedimiento consiste en variar t para encontrar un valor máximo de Rx sub y, habiendo encontrado el tiempo medio. La velocidad del fluido viene dada por la ecuación mostrada anteriormente: longitud entre el tiempo medio, donde L es la distancia entre los dos haces. Tubo pitot. El tubo pitot, como se muestra en la figura 10, es un dispositivo simple para medir la altura dinámica local de una corriente de fluido. Consiste en un tubo abierto de pequeño diámetro orientado aguas arriba que registra la diferencia entre la presión total de impacto y la presión estática. En la figura 10 se aprecia la presión total de impacto es igual a la presión estática más un medio de la presión por la velocidad al cuadrado. La velocidad viene dada por una constante por la raíz cuadrada de 2 por el delta P entre la densidad. El delta P se calcula a través de la presión total de impacto menos la presión estática. Y C es una constante que su valor es igual o aproximado a 1. La presión total de impacto es igual a la presión estática más la altura dinámica que viene dada por un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, donde phi es la densidad del fluido y v la velocidad del fluido. Por lo tanto, la presión total de impacto es igual a la presión estática más un medio de pi por la velocidad al cuadrado. El diferencial de presión es igual a la presión total de impacto menos la presión estática, lo que es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Por último, se calcula la velocidad, como dijimos anteriormente, que es igual a c por la raíz cuadrada de 2 por el delta P entre la densidad, donde c es una constante, como dijimos anteriormente, que es igual o aproximadamente 1. El tubo pitot también se ha utilizado para medir el flujo de dos fases, junto con un segundo instrumento que proporcione la medida de densidad. Para el fluido de una sola fase, viene dado por el cálculo de velocidad que explicamos anteriormente. Para el fluido de dos fases, el tubo pitot es impactado secuencialmente por un líquido de densidad phi sub L que se mueve a una velocidad v sub L durante un tiempo proporcional a 1 menos alfa, que es la fracción del volumen local ocupado por el líquido, y por un gas de densidad phi sub G, que se mueve a una velocidad v sub G durante el tiempo proporcional a alfa, que es la fracción del volumen local ocupado por el gas.
Por lo tanto, la altura dinámica total es igual al delta de presión total de impacto, que viene dado por la ecuación siguiente: 1 menos alfa por la densidad del líquido por la velocidad al cuadrado por la longitud entre 2, más alfa por la densidad del gas por la velocidad al cuadrado del gas entre 2. Para un flujo homogéneo se asume que la velocidad del líquido es igual a la velocidad del gas, y esto es igual a la velocidad de la mezcla. Por tanto, el delta de la presión total de impacto es igual o aproximado a 1 menos alfa por la densidad del líquido, más alfa por la densidad del gas. Todo esto por la velocidad al cuadrado entre 2. Esto es igual o aproximado a la densidad de la mezcla por la velocidad al cuadrado entre 2, donde phi sub m es la densidad de la mezcla. Por lo tanto, B es sec por la raíz cuadrada de 2 el delta de la presión total de impacto entre la densidad de la mezcla. Por lo tanto, para un flujo homogéneo, el tubo Pitot puede en principio ser utilizado para medir la velocidad, siempre que se conozca la densidad de la mezcla. Se ha aplicado una interpretación simple en la determinación del flujo másico de la mezcla de vapor y el agua en las tuberías. Medidor tipo Venturi. El medidor de flujo Venturi es un instrumento industrial estándar para la medición de caudal monofásico. También se ha aplicado en varias ocasiones a caudal bifásico, pero la interpretación de los resultados en estos casos es un poco más compleja. El instrumento debe calibrarse para los fluidos particulares y rango de parámetros utilizados. En principio, la caída de presión a través de la sección de aceleración del Venturi se usa para determinar la velocidad en la garganta, usando la ecuación de Bernoulli para flujos sin fricción. En la figura número 11 podemos ver el medidor que trabaja bajo el principio de medición de Venturi. En la siguiente ecuación se calcula la constante, que es igual a P más phi por B al cuadrado entre 2, donde P es la presión estática, phi es la densidad del fluido y B la velocidad del fluido. Esto produce la relación de la velocidad en la garganta del Venturi B sub F. B sub F la podemos calcular mediante la ecuación que es B sub F igual a K raíz cuadrada de 2 por delta P entre phi, donde delta P es la diferencia de presión entre las tomas de corriente arriba y de garganta, y donde K incluye una relación geométrica para las dimensiones del Venturi y una constante de calibración que lo da el fabricante. Mediante la siguiente ecuación podemos determinar K, que K es igual a CB entre raíz cuadrada de 1 menos A2 al cuadrado entre A1 al cuadrado. K a menudo se indica como CQ. La tasa de flujo volumétrico se obtiene multiplicando B sub F por el área de la garganta. Medidor tipo Coriolis. Este dispositivo, en su forma más comúnmente utilizada, emplea un tubo en forma de C y un resorte de hoja en forma de T, como se muestra en la figura número 2. La tubería se hace oscilar utilizando un forzador electromagnético y la ballesta en forma de T en la dirección normal al plano de la tubería en forma de C. Las oscilaciones inducidas por la combinación de la fuerza magnética y resorte en forma de T someten a cada partícula o movimiento dentro del tubo en forma de C a una aceleración de tipo Coriolis. La fuerza resultante desvía la tubería en forma de C en un ángulo que es inversamente proporcional a la rigidez de la tubería y proporcional a la tasa de flujo másico dentro de la tubería. Esta fuerza de Coriolis provoca oscilaciones torsionales del tubo en forma de C. La desviación angular del tubo en forma de C se mide ópticamente 2 veces durante cada ciclo de oscilación. La salida de los detectores ópticos está representado por pulsos que se modulan en una anchura en proporción a la deflexión y por lo tanto el caudal másico. La frecuencia natural de la ballesta de la tubería está relacionada con la masa del material y por lo tanto la densidad del material dentro de la tubería. Entonces, para una geometría y un material de tubería dado,
La densidad promedio del fluido dentro de la tubería se puede determinar midiendo la frecuencia. Hoy hemos explicado algunos medidores multifásicos según su tecnología. Cabe recalcar que en el mercado existe una gran variedad de estos medidores, en los cuales varían los principios y teoría de operación. Por lo tanto, la elección correcta de un sistema de medición multifásico dependerá de la condición del fluido con los que se esté trabajando. Cuando se requiere hacer la instalación de algún sistema de medición multifásico, es importante conocer los principios de operación, las condiciones de operación, las limitantes de cada una de las tecnologías existentes, el tipo, características y propiedades de los fluidos manejados, los procedimientos correspondientes y el conocimiento del personal técnico y de ingeniería. Todo lo anterior permitiría que la medición realizada presente la menor incertidumbre posible y a su vez los datos de medición registrados sean de calidad. La medición de hidrocarburos utilizando dispositivos de última generación brinda la posibilidad de obtener el mayor beneficio operativo con la mayor exactitud. Muchas gracias.